Potencias emergentes, BRICS, del brillo a la sombra. En general, uno de los grandes cambios que se han registrado en los últimos años y que marca una tendencia en el desempeño económico en las próximas décadas es justamente que los países emergentes están presentando una mayor capacidad de crecimiento que las economías clásicas como lo son Estados Unidos y la Unión Europea. La crisis mundial afectó claramente a los países que repuntaban los indicadores de crecimiento, complicando el posible retorno a sus estados previos, pues las tasas de desempleo permanecen relativamente altas y las estrategias para la reactivación económica que llevan a cabo estas naciones no han sido lo suficientemente poderosas para realmente marcar un periodo claro de recuperación. Según los profesionistas e instituciones que se han dedicado a profundizar el tema, señalan que las economías que han frenado su desarrollo económico van a tardar más de lo esperado para recuperar las tasas de crecimiento y de bienestar económico. Los problemas que se enfrentan actualmente debido a la crisis económica están tocando fondo y aún con todas las medidas que tanto el gobierno norteamericano como el marco de la Unión Europea han estado implementando desde el 2009, aún no han podido resolver. Sin embargo, en el contexto general de estancamiento y recesión económica, de dificultades para recuperar condiciones más óptimas para los retos sociales, económicos y políticos de cada nación, surgieron naciones emergentes que captaron la atención del resto del mundo, creando espacios de luz entre las tinieblas, pues sus problemas resultaron menos acuciosos y demostraron una capacidad más eficiente para crecer. Esta tendencia se ha apreciado principalmente en los últimos 15 años, y esto modificó el orden mundial, provocando que las condiciones en el mercado internacional se volvieran más simétricas y competitivas para la presencia de nuevos actores. Es evidente que los países emergentes están teniendo un mejor desempeño que los países desarrollados, pero la cuestión es si esta tendencia será sólida conforme pasa el tiempo. La doctora en América Latina Contemporánea, Eva Rivas, nos da su punto de vista sobre Brasil y su crecimiento económico en los últimos años. Pensar que Brasil tiene un importante papel en Sudamérica, ¿no? Y como es la potencia industrial junto con México, son las dos economías más industrializadas, pues juega un papel muy importante en el marco, por ejemplo, del Mercosur. Ahí sí tiene intercambios en el área industrial, tiene un papel muy importante, ya no como proveedor de insumos, sino como bienes intermedios o bienes finales, pero sofisticados. Y como en otras economías, socios comerciales también dentro del Mercosur. Entonces, bueno, pues yo creo que es una economía muy sólida en ese sentido. Y de ahí que se puede explicar que ha tenido tasas de crecimiento. Pero pues también no hay que olvidar que los gobiernos han lanzado políticas sociales muy fuertes y políticas económicas también muy importantes. Yo creo que los gobiernos de Brasil, y esa sí es mi opinión personal, han sabido leer las circunstancias o las condiciones tanto dentro de Sudamérica como en la economía global, y han lanzado estrategias muy claras de industrialización o de generación de mayor valor agregado en determinadas ramos industriales, que ha sido muy exitoso y ha sido ahí impulso del Estado, como también esto ha ido aunado a una política social muy importante que, si lo queremos ver desde el punto de vista de la lógica económica, pues eso ha sacado, el hecho de sacar de la pobreza extrema a millones de individuos y compararlos, pues eso les está dando mayor poder adquisitivo, y también el mercado interno tiene un papel importante para, en su conjunto, vamos, la inserción internacional dentro de Sudamérica, como en la economía global, como a su vez en el mercado interno, pues en su conjunto ha sido pues
me parece que políticas industriales, políticas económicas y sociales pensadas bien, estratégicamente, y que le están dando buenos resultados. Dentro del bloque BRICS, formado por las principales potencias emergentes, la perspectiva ha ido cambiando, pues aunque las naciones demostraban que marcarían una nueva era en la configuración mundial, sus economías se tambalean y hacen replantearse a los especialistas el camino que tomarán. El maestro en periodismo, especializado en geopolítica y asuntos internacionales, Juan Carlos Cobian, director del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, nos da su perspectiva profesional sobre el caso de Rusia y su posición dentro de los BRICS. Bueno, sí, efectivamente Rusia está pasando por un periodo complicado en términos económicos, que es básicamente lo que le dio de alguna manera protagonismo dentro de los BRICS. Sí. Y principalmente quizás es resultado un poco de múltiples factores, pero un factor que ha impactado seriamente es la política exterior un tanto beligerante del líder ruso, Vladimir Putin, que ha sido muy costosa en términos económicos, pero también en términos de los boicots que le han hecho diferentes organizaciones internacionales y los Estados Unidos, particularmente la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, prácticamente toda la expectativa de crecimiento rusa estaba fundamentada en su capacidad energética, ¿verdad? Y con la depreciación de los precios de los energéticos, pues también ha tenido todos los países que son dependientes en gran parte de sus ingresos fiscales vinculados a la cuestión energética, pues están en una especie de bache, ¿verdad? Y yo creo que eso, aunado a la actitud excesivamente beligerante de liderazgo de Putin, ¿verdad? Entonces están en un momento de impasse que puede llevar a una declinación total a los BRICS. Ampliando la información, para el caso de Brasil, el doctor en estudios de Latinoamérica, Lucas Perutka, nos da su punto de vista tanto para este país como para el resto de los integrantes del grupo. El rol de Brasil, yo creo que es casi lo mismo con los otros países que ahora pues no están creciendo muy bien, no se desarrollaron muy bien en los años pasados. Y el problema en Brasil, según mi opinión, es que Brasil estaba contando mucho en la cooperación con China, pero esto crea claramente un problema. Y los pues, economistas ahora dicen que los países latinoamericanos, incluido Brasil, crearon pues nueva dependencia. Al principio ellos estaban dependiendo de Europa, después de Estados Unidos y ahora de China. Y eso crea problemas para una economía de Brasil que realmente no transformó, no usó esa ventaja de las relaciones con China, con India, con otras para su propio desarrollo. Y eso se puede ver que Brasil ahora está como en una crisis muy grave y los países del BRICS están, pues, o su rol está disminuyendo, podemos decir. Se puede ver, por ejemplo, en otros países. China, el crecimiento de China al principio del milenio fue como 10-14%, ahora es 7%. Sí podemos como creer a los números que provienen de China, pues realmente según mi opinión no podemos. Entonces el crecimiento de China puede ser como 2%. Ahora, Rusia es totalmente en problemas, gracias pues la política agresiva de Putin, las sanciones y también como de los precios de petróleo. Así. Y Brasil, pues lo mismo, precios de petróleo muy bajos. La transformación económica de China fue también como un grave problema para Brasil porque ellos ahora pues no necesitan tanto las materias primas de Brasil. Es que fue como una unión de los países que son completamente diferentes, de diferentes continentes, de diferentes culturas también, y eso puede
puede causar los problemas. Y yo creo que el principal motivo para crear esa reunión fue más proveniente de China, que realmente en esos tiempos, al principio del milenio, necesitaba esos contactos para promoverse más como un poder global. Económicamente también pues creo que es más como una cosa política, más pues una agrupación de estados creada por los periodistas y otros. Entonces esos son, pues, son los pactos que realmente pues, no tienen ninguna validez, y como podemos ver en el ejemplo de los BRICS, que uno de los miembros puede todavía pues, seguir su propia política, Claro. y pues no respetar a los otros, y eso fue, creo, más problema de los BRICS. Debido a que en Rusia, Sudáfrica y Brasil la recesión se hace cada vez más evidente, los conflictos que involucran a la economía de China e India impactan en mayor medida al resto del grupo, conduciéndose así hacia un camino con más sombras que luces.